El sonido de la grabación era entrecortado, con interferencias que apenas permitían distinguir las palabras. Si alguien encuentra esto, mi nombre es Miguel Sánchez. Llevo 87 días perdido en la Amazonía, coordenadas desconocidas. La voz se cortaba, regresaba, débil pero determinada. No sé si saldré vivo, pero quiero que mi hija Lucía sepa que cada día luché por volver a ella. Este mensaje, grabado en una vieja cámara rescatada de los restos de una avioneta estrellada, se convertiría en el comienzo de una de las historias de supervivencia más extraordinarias de Latinoamérica. Lo que nadie imaginaba entonces es que aquel hombre no solo lograría sobrevivir, sino que su experiencia transformaría para siempre la vida de miles de personas. El sol se filtraba entre las densas copas de los árboles, creando rayos de luz que apenas iluminaban el suelo de la selva amazónica. Un hombre de unos 30 años, con barba descuidada y ropa hecha jirones, avanzaba con dificultad entre la vegetación. Su nombre era Miguel Sánchez, aunque hacía tanto tiempo que nadie lo llamaba así que casi había olvidado cómo sonaba. Día 87, murmuraba mientras hacía una pequeña marca en un pedazo de corteza que llevaba consigo. O quizás 88, ya no estoy seguro. La historia de Miguel no era la típica de un aventurero buscando emociones fuertes. Era un profesor universitario de biología de Bogotá que había aceptado unirse a una expedición científica para documentar especies en peligro de extinción en la Amazonía colombiana. La expedición, financiada por una prestigiosa revista de naturaleza, prometía ser la oportunidad de su vida. Lo que nadie esperaba era que su pequeña avioneta se estrellara en medio de la selva más densa del continente tras una tormenta inesperada. De los 5 miembros de la expedición, solo Miguel había sobrevivido al impacto. El piloto murió instantáneamente, mientras que sus 3 colegas sucumbieron a sus heridas en los días siguientes. Miguel los enterró uno a uno, llorando por estos compañeros que apenas conocía, pero con quienes ahora compartía un vínculo eterno. Cada mañana me despierto pensando que será el último día. Comentaba a la cámara que milagrosamente había sobrevivido al accidente y que usaba para documentar su experiencia. Pero luego recuerdo a mi hija Lucía. Tiene solo 5 años. No puedo dejar que crezca sin su padre. Las primeras semanas fueron un infierno. Miguel luchaba contra las picaduras de insectos, las infecciones, la deshidratación y el hambre constante. Su conocimiento académico de la biología resultó ser tanto una bendición como una maldición. Sabía identificar plantas comestibles, pero también era dolorosamente consciente de todos los peligros que lo rodeaban. La selva es como un enorme ser vivo, explicaba a la cámara mientras intentaba encender fuego usando técnicas primitivas. Te observa, te pone a prueba. No es malvada, simplemente es indiferente a tu sufrimiento. Aquí no hay buenos ni malos, solo los que se adaptan y los que mueren. A medida que pasaban las semanas, Miguel cambió. Ya no era el académico urbano, cómodo en su oficina universitaria. Sus músculos se definieron por el esfuerzo constante. Su piel se oscureció bajo el sol filtrado por las copas de los árboles. Y sus sentidos se agudizaron hasta niveles que nunca creyó posibles. Construyó un refugio cerca de un pequeño arroyo. Aprendió a cazar pequeños animales con trampas rudimentarias. Y comenzó a entender los ritmos de la selva. Cada sonido, cada movimiento tenía un significado. La selva le estaba enseñando su lenguaje, y él estaba aprendiendo a escuchar. Un día, mientras seguía el rastro de lo que esperaba fuera un cerdo salvaje, Miguel se topó con algo inesperado. Huellas humanas. No eran suyas. Alguien más estaba allí. Con cautela, siguió las huellas hasta llegar a un pequeño claro donde encontró a un anciano indígena sentado tranquilamente, como si lo estuviera esperando. El hombre, que se presentó como Yawari, pertenecía a una pequeña tribu que vivía en armonía con la selva desde tiempos inmemoriales. Me miró como si pudiera ver a través de mí, relató Miguel a su cámara esa noche. No hablaba español, pero de alguna manera nos entendimos. Me lo llevó a su aldea, donde me trataron como un invitado, no como un intruso.
La tribu de Yawari, que había permanecido casi completamente aislada del mundo moderno, acogió a Miguel y le enseñó sus técnicas de supervivencia, infinitamente más efectivas que las que había improvisado. Le mostraron plantas medicinales que curaron sus infecciones persistentes, técnicas de caza que respetaban el equilibrio del ecosistema y una forma de ver la vida que desafiaba todo lo que había aprendido en sus años de educación formal. Siempre pensé que venía a estudiar la selva, confesó Miguel a la cámara, visiblemente emocionado. Pero ahora entiendo que la selva me está estudiando a mí. Estos hombres y mujeres no sobreviven a pesar de la selva, sino gracias a ella. No la ven como un enemigo a vencer, sino como una madre que provee. Miguel pasó 3 meses con la tribu. Aprendió su idioma básico, participó en sus rituales y comenzó a entender una cosmovisión que hacía que su anterior vida pareciera superficial y desconectada. Pero también compartió con ellos sus conocimientos, especialmente sobre las amenazas que enfrentaban: la deforestación, la minería ilegal y la pérdida de territorios ancestrales. Una noche, durante una ceremonia con plantas sagradas, Miguel tuvo una visión que cambiaría el rumbo de su vida. Vio claramente cuál era su propósito: servir de puente entre estos dos mundos. Usar su experiencia para proteger no solo la selva, sino las culturas que dependían de ella. Mañana partiré, anunció a la cámara con determinación. Hawari dice que hay un asentamiento de misioneros a 3 días de caminata. Desde allí podré contactar con el mundo exterior, pero no regresaré a mi antigua vida. Ya no puedo fingir que no he visto lo que he visto, que no sé lo que ahora sé. El camino hacia el asentamiento fue arduo, pero Miguel ya no era el mismo hombre que se había estrellado en la selva meses atrás. Avanzaba con confianza, leyendo la selva como quien lee un libro familiar. Cuando finalmente llegó al pequeño asentamiento misionero, causó conmoción. Lo daban por muerto desde hacía meses. El mundo exterior había renunciado a él, pero él no había renunciado a sí mismo. La noticia de su supervivencia se extendió rápidamente. Profesor universitario sobrevive 6 meses en el Amazonas, titularon los periódicos. Las cadenas de televisión se peleaban por entrevistarlo. Se convirtió en una celebridad instantánea. Pero Miguel no estaba interesado en la fama. Usó su nueva plataforma para hablar sobre la tribu que lo había salvado, sobre la sabiduría ancestral que estaba en peligro de perderse y sobre la urgente necesidad de proteger la Amazonía. No soy un héroe, insistía en cada entrevista. Solo soy alguien que tuvo el privilegio de ver el mundo desde otra perspectiva. La verdadera tragedia no sería que yo hubiera muerto en esa selva, sino que dejemos morir a la selva y a las culturas que la habitan. Pero aquí es donde la historia de Miguel toma un giro inesperado. 6 meses después de su rescate, cuando su libro sobre la experiencia se había convertido en un bestseller internacional y su fundación para proteger las tierras indígenas comenzaba a ganar tracción, Miguel recibió una noticia devastadora. Una empresa multinacional minera había obtenido una concesión para explotar un yacimiento de oro en el territorio ancestral de la tribu de Yawari. Cuando me enteré, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago, confesaría más tarde. Todo lo que había aprendido, todo lo que había prometido, estaba a punto de perderse por la avaricia humana. Miguel sabía que tenía que actuar rápidamente. Utilizó todos sus contactos en los medios, movilizó a activistas ambientales y organizó una campaña internacional para detener la concesión minera. Pero las fuerzas en su contra eran poderosas. La empresa tenía influencia política y recursos casi ilimitados. Fue entonces cuando tomó una decisión radical. Regresaría a la selva, pero esta vez no solo. Llevaría consigo a un equipo de documentalistas para mostrar al mundo lo que realmente estaba en juego. No podemos proteger lo que no conocemos, declaró en una conferencia de prensa improvisada. El mundo necesita ver a estas personas, entender su sabiduría, reconocer su derecho a existir en sus propios términos. La expedición, que sería transmitida en tiempo real a través de Internet gracias a tecnología satelital, comenzó con gran expectación mediática.
Miguel, ahora convertido en una figura reconocible globalmente, lideró a un equipo de 10 personas, incluyendo camarógrafos, antropólogos y activistas, en un viaje que replicaba su travesía original. Pero el destino tenía otros planes. A solo 2 días de llegar a la aldea de Hawari, el grupo fue interceptado por hombres armados. Eran sicarios contratados por intereses vinculados a la minería ilegal. El enfrentamiento, capturado parcialmente por las cámaras antes de que la transmisión se cortara, dejó 3 heridos graves, incluyendo a Miguel, quien recibió un disparo en el hombro. La transmisión interrumpida generó una ola de indignación global. Las imágenes de hombres armados atacando a un equipo pacífico se viralizaron instantáneamente. Líderes mundiales condenaron el ataque, y miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades para protestar. Mientras Miguel se recuperaba en un hospital de Bogotá, algo extraordinario comenzó a suceder. La presión pública se volvió tan intensa que la empresa minera anunció la suspensión de sus operaciones en el territorio indígena. El gobierno colombiano, acorralado por la opinión pública internacional, declaró la región como área protegida. A veces se necesita una tragedia para despertar las conciencias, reflexionó Miguel en su primera aparición pública tras el ataque. Lo que ocurrió es terrible, pero ha servido para algo más grande que nosotros mismos. La recuperación física fue lenta y dolorosa. La bala había dañado nervios importantes, dejando a Miguel con movilidad limitada en su brazo derecho. Pero mientras su cuerpo sanaba, su determinación solo se fortalecía. Utilizando la compensación del seguro y las regalías de su libro, estableció un centro de investigación en el borde de la Amazonía, dedicado a documentar y preservar el conocimiento indígena sobre plantas medicinales. Contrató a jóvenes de la tribu de Hawari y otras comunidades para que trabajaran como investigadores, creando un puente entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral. El Centro Miguel Sánchez para la Sabiduría Indígena se convirtió en un modelo mundial de colaboración intercultural. Científicos de prestigiosas universidades trabajaban codo a codo con chamanes y curanderos tradicionales, desarrollando nuevos medicamentos basados en plantas que las tribus habían utilizado durante siglos. Pero más allá de los avances científicos, el verdadero logro fue cultural. El centro estableció la primera universidad indígena reconocida oficialmente en Colombia, donde los estudiantes podían obtener títulos en etnobotánica, gestión ambiental sostenible y derecho indígena. La educación no debe ser un proceso de una sola vía, explicaba Miguel a los periodistas que visitaban el centro. No se trata solo de enseñar a las comunidades indígenas nuestros conocimientos, sino de aprender de ellos. Han sobrevivido en estos ecosistemas durante milenios. Eso no es casualidad, es sabiduría. 10 años después del accidente que cambió su vida, Miguel Sánchez recibió el premio Goldman, considerado el Nobel del Medio Ambiente, por su trabajo en la protección de la Amazonía y sus pueblos originarios. En la ceremonia de aceptación, sorprendió a todos apareciendo en el escenario acompañado por Yawari, el anciano que lo había salvado años atrás. Este premio no es para mí, dijo Miguel, mientras Yawari permanecía dignamente a su lado, ataviado con su vestimenta tradicional. Es para todos aquellos que han protegido la selva durante generaciones sin reconocimiento ni aplausos. Ellos son los verdaderos guardianes de nuestro planeta. La imagen de ambos hombres, uno criado en la civilización occidental y otro en la profundidad de la selva, compartiendo escenario en igualdad de condiciones, se convirtió en un símbolo poderoso de reconciliación y respeto mutuo. La vida de Miguel había dado un giro completo. De ser un académico urbano preocupado principalmente por su carrera, se había transformado en un defensor incansable de un modo de vida que alguna vez le fue completamente ajeno. Su hija Lucía, que tenía 5 años cuando él desapareció en la selva, ahora era una joven de 17 que trabajaba como voluntaria en el centro durante las vacaciones escolares. Había aprendido el idioma de la tribu de Hawari y se movía con confianza entre ambos mundos, tal como su padre. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si ese avión no se hubiera estrellado, confesó Miguel
durante una entrevista para un documental sobre su trabajo. Probablemente estaría en mi oficina de la universidad, escribiendo artículos que solo leerían otros académicos, desconectado de la realidad que ahora conozco. Hizo una pausa, mirando hacia la selva que se extendía majestuosa frente al centro. La gente me pregunta constantemente cómo sobreviví. La verdad es que no lo hice, no por mí mismo. La selva me permitió vivir. Yawari y su pueblo me enseñaron cómo. Y en el proceso descubrí que sobrevivir no es suficiente. Necesitamos encontrar un propósito mayor que nosotros mismos. Hoy, mientras los incendios y la deforestación continúan amenazando el Amazonas, la labor de Miguel y las comunidades indígenas con las que trabaja es más importante que nunca. Su historia nos recuerda que a veces necesitamos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero camino, y que las respuestas a nuestros mayores desafíos globales pueden estar en la sabiduría de aquellos a quienes hemos ignorado durante demasiado tiempo. Y todo comenzó con un mensaje desesperado grabado en una cámara. Si alguien encuentra esto, mi nombre es Miguel Sánchez. Una voz que se negaba a ser silenciada, un espíritu que se negaba a rendirse, y un corazón que descubrió su propósito en el lugar más inesperado, el corazón mismo de la selva amazónica. El legado de Miguel Sánchez continúa creciendo. El centro ha establecido programas de intercambio con universidades de todo el mundo, permitiendo a estudiantes internacionales aprender directamente de las comunidades indígenas. Varios medicamentos desarrollados a partir del conocimiento tradicional documentado por el centro están actualmente en ensayos clínicos, prometiendo tratamientos para enfermedades que han desafiado a la medicina occidental. Pero quizás el mayor logro es menos tangible, un cambio en la forma en que vemos el conocimiento indígena, ya no como folclore o superstición, sino como una ciencia sofisticada desarrollada a través de milenios de observación y experimentación. No salvé la selva, insiste Miguel cuando le atribuyen demasiado mérito. La selva me salvó a mí. Lo único que he hecho es devolver el favor y asegurarme de que otros puedan escuchar lo que la selva tiene que enseñarnos antes de que sea demasiado tarde. Hola amigos de Historias Humanas. Si este relato de supervivencia y transformación te ha impactado, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más historias que exploran la increíble capacidad humana para superar adversidades y encontrar propósito en las circunstancias más difíciles. ¿Has vivido alguna experiencia que haya cambiado radicalmente tu perspectiva de la vida? ¿O conoces a alguien que haya encontrado su propósito en las circunstancias más inesperadas? Cuéntanos en los comentarios. Y dinos, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante, desde México hasta Argentina, desde España hasta Guinea Ecuatorial. Esta semana estamos explorando historias de personas que transformaron tragedias personales en oportunidades para ayudar a otros. Si conoces casos similares que merezcan ser contados, déjanoslo saber en los comentarios o envíanos un mensaje directo. Recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Cada jueves compartimos una nueva historia inspiradora que te dejará pensando durante días. Hasta el próximo jueves. Y recuerda, como nos enseña la historia de Miguel, a veces tenemos que perdernos completamente para encontrarnos de verdad.